Bien, el objetivo de la clase de hoy es calcular el perímetro de un sector circular. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un perímetro de un sector circular? Esta imagen que tenemos aquí de una circunferencia que está completa, ¿no es cierto? Hay una parte que forma un ángulo, ¿no es cierto?, alfa, está delimitado por dos radios, ¿ya? Porque aquí sale del centro, por dos radios, que forman un ángulo, como les decía, y aquí forma un arco de la circunferencia, que se llama esto, un arco. Entonces, toda esta línea azul, la línea negra y la otra línea negra, se llama perímetro, en este caso de esta figura, este es el perímetro de un sector circular, ¿ya? En una parte, por eso se llama sector, de una circunferencia, porque estamos trabajando en una circunferencia, obviamente. ¿Ya? Entonces, calcular este entorno es lo que vamos a aprender hoy. Para eso necesitamos tener dos fórmulas que son muy importantes dentro del cálculo de perímetro y área de una circunferencia. La fórmula del perímetro, que es como yo calculo el contorno, ¿no es cierto?, de esto que está negrito aquí, de una circunferencia, que se calcula multiplicando dos veces el valor de pi por el radio, donde pi, ¿no es cierto?, por lo general toma valores de aproximadamente 3,14, sabemos que es un decimal infinito, y multiplicando dos veces pi por el radio obtengo el perímetro, es decir, la medida de aquí. Y elevando el radio al cuadrado y luego multiplicándolo por pi es que encuentro el valor del área, es decir, cuánto mide lo que está sombreado. Con estas dos fórmulas tenemos herramientas que nos sirven para calcular el perímetro de un sector circular. Entonces, les comentaba recién que en el sector circular, que está delimitado por estos dos radios, OB y OA, son radios, ¿no es cierto?, porque salen desde el centro, se forma un ángulo. Yo necesito, para la fórmula o para calcular este perímetro, necesito saber cuánto mide ese ángulo, ¿ya? El ángulo yo lo puedo encontrar, según lo que nos dice aquí, dividiendo el 360. ¿Alguien sabe por qué dice ahí 360? ¿Se le ocurre por qué está ese valor ahí? Por los grados que hay, porque hay 360 grados, ¿Dónde hay parece que 360 grados? desde el punto central hacia lo demás, no Bien, sabríamos. sí, toda la circunferencia, todo, claro, desde el punto OA, por ejemplo, si yo calculo esto en grados y vuelvo hasta el OA, ahí hay 360 grados. Lo puedo comprobar con un transportador, ¿no es cierto? Que son esas reglitas que vienen con una circunferencia. Entonces, si yo divido los 360 grados en la cantidad de partes, si es que esto estuviese dividido, por ejemplo, en 5 partes, o en 8 partes, o en, no sé, 9 partes, lo divido por esa cantidad de partes y a mí me puede dar el ángulo interior que se forma aquí. Pero para eso yo tengo que tener la cantidad de partes en las que está dividida mi circunferencia, que aquí, por ejemplo, no se indica. O bien me pueden dar el ángulo y yo puedo obtener en cuántas partes está dividida mi circunferencia. ¿Ya? Entonces, para calcular la longitud de arco de una circunferencia utilizan lo siguiente. ¿Qué es la longitud de arco? Es cuánto mide esto que está en rojo. Longitud del arco AB yo lo puedo calcular, lo puedo medir con la fórmula que está aquí, y así yo voy a calcular esta parte de aquí, que es una parte del perímetro. Tengo el contorno de la circunferencia más los radios. Ya después tengo que sumar los radios. Pero primero vamos a calcular esta parte de aquí, que sería la parte de la circunferencia. ¿Cómo lo calculo? Aquí está la fórmula, dice, multiplico dos veces el valor de pi por el radio, donde esto es el perímetro completo de la circunferencia, 2pi por el radio, ¿no es cierto?, que es la fórmula que vimos al principio. 2pi por el radio es la fórmula del perímetro completo.
¿Cómo calculo esta parte? Lo multiplico por el valor del ángulo, que me lo tienen que dar, me tienen que dar el valor del ángulo, o por lo menos en cuántas partes está dividida la circunferencia, para yo, con esta fórmula, encontrar el ángulo. Lo multiplico por el ángulo y lo divido todo en 360 grados. ¿No es cierto? Aquí me dice que el radio, que R es el radio, alfa es el ángulo, que, insisto, te lo tienen que dar, o darte en cuántas partes está dividida la circunferencia, y pi, que es un decimal infinito, ¿no es cierto?, que se aproxima siempre a 3,14. Reemplazo los datos, que tienen que dármelos, el radio y el ángulo, y puedo obtener esta medida de acá, la longitud. Entonces, tenemos dos ejercicios tipo de cálculo del perímetro de un sector circular. Una es cuando calculo el sector desde ambos radios, tengo un radio OA, un radio OB, y calculo toda esta parte, ¿no es cierto? Y para esto tengo que, finalmente, esto es lo que calculamos recién, ¿no es cierto? Esa parte rojita, que sería la longitud del arco. Y si a eso le sumo el radio multiplicado 2 veces, que sería esto de aquí y esto de aquí, voy a obtener el perímetro completo finalmente. Esto, toda esta medida que sería el perímetro de todo lo que está en amarillo. Recuerden que el perímetro es el contorno de todo lo que está en amarillo. O bien tengo este otro tipo de ejercicio donde no nace de los radios, ¿no es cierto?, sino que nace desde una cuerda, que sería la recta que se forma entre el A y el B, ¿ya? Podría calcular esto que está aquí en Damasco, sumando la longitud de arco igual, que ya dijimos cómo se calculaba, ¿no es cierto?, 2pi por el radio por el ángulo partido entre 60, calculo esto de aquí, y le sumo la distancia o la medida de A hasta B. También tienen que darte esto, si no te lo dan es imposible. La medida de A hasta B, con ese valor, lo sumo a la longitud y me da el perímetro de este sector circular que está en color damasco. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que dice que en el círculo de centro O, ¿cuál es el perímetro P del sector circular pintado? No sé si puse... Sí, aquí lo vamos a resolver. Entonces, el perímetro que decía que el radio era 3, ¿o no? Y estaba la circunferencia. Vamos a volver. Espérenme. Sí, vamos a volver aquí para que nos notemos una cosa. Chiquillos, fíjense, ¿qué característica tiene la circunferencia, más bien el sector circular, respecto de la circunferencia? ¿Qué pueden observar? Que ocupa una cuarta parte. Ya, ¿cómo notaste eso, Benjamín, supongo que es? Sí. Ya, Por la, ¿cómo se dice? Por la forma en la que está partida el círculo. ya, y es importante, ¿no es cierto?, también que aquí está este signo, esta El simbología, 90 grados. que nos Sí. indica que son 90 grados. Bien, por lo tanto, aquí, fíjate, tú obtienes con esa información, podemos obtener el valor del ángulo, que sería 90 grados. Porque esto después me sirve, ¿no es cierto?, para reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Entonces yo tengo claro que aquí hay 90 grados porque toma un cuarto de la circunferencia, porque se observa, digamos, a simple vista, y porque aquí, ¿no es cierto?, me indica este cuadradito pequeño que son 90 grados. Bien, ahora sí avanzamos. Y vamos a reemplazar en nuestra fórmula. ¿Cómo era nuestra fórmula? Si es que alguien la recuerda, vamos a decir que la longitud de arco vamos a calcular primero,
¿no es cierto?, que era la parte de la circunferencia del sector, se calculaba multiplicando el perímetro completo, que es 2 veces el valor de pi. Lo voy a escribir así porque me está complicado con esta herramienta. Multiplicado por el valor del radio, que es 3, multiplicado por los 90 grados, y todo eso dividido ¿en cuánto? ¿Se acuerdan? ¿360? Gracias, en 360. ¿Cuánto me daría eso? Vamos a reemplazar ahora el pi multiplicado 3,14 por 3 por 90, todo eso partido en los 360, ¿no es cierto? Ya. Aquí ustedes pueden multiplicar todo, ¿no es cierto? 2 por 3,14 por 3 por 90, o pueden, si es que se les hace más fácil, aquí simplificar el 90. Aquí yo sé que esto es un cuarto, me queda aquí un 4 chiquitito, lo que antes era 90, aquí 1 y aquí después un 4, se simplifica, un cuarto. O bien multiplicar todo. ¿Cuánto daría eso, la multiplicación del numerador, por ejemplo? 2. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien lo hizo o no? Ya. 1695,6, y si yo esto lo divido en los 360, me da 4,71. Se ve que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. 4,71 centímetros, porque estamos hablando de perímetro, ¿ya? Aquí encontramos sí, muy bien, lo que es la longitud de arco, es decir, si lo vemos aquí en el reloj, por ejemplo, la parte amarilla. Entonces me falta ahora las partes verdes, que serían los radios. Recuerden que cada radio medía 3, por lo tanto, el perímetro total, lo voy a escribir aquí con otro color. Aquí con amarillo se ve bien. El perímetro total va a ser la suma o la multiplicación de los dos radios, o la suma de los dos radios, que es lo mismo, 3 por 2, 3 más 3, que me da 6, ¿no es cierto?, más los 4,71, y eso finalmente sería 10,71 centímetros. Aquí está escrito de otra forma, bueno, aquí dice 10,71 o escrito en forma de fracción, porque se podría haber dejado también expresado en función de pi, es decir, no haber reemplazado el valor de pi por 3,14, sino que haberlo dejado así con su forma, ¿no es cierto?, de pi, y finalmente me queda el resultado de 2 por 3 más
perdón, 2 por 3 por 90 simplificado en 360, me queda esta fracción, 3 medios de pi, es lo mismo, solo que esto está más simplificado, esto mismo, pero simplificado, y finalmente sumado el 6, que serían los dos radios. Así que eso sería este ejercicio, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? Más allá de cómo se calcula, es importante siempre saber qué estoy buscando. Entonces, así yo, por ejemplo, puedo determinar al tiro que tengo que sumar los radios. Tengo que sumar este 3 más este 3, ahí tengo 6. Y me quedaría solo ver la parte de la circunferencia, cómo se hace. Y si ustedes se fijan, independiente de la fórmula, esto es de la circunferencia completa, que yo calculo como 2pi por el radio, ¿no es cierto? De la circunferencia completa, esto es una parte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el radio, o sea, perdón, el perímetro completo de esta circunferencia del reloj, de radio 3, esto sería 2pi por r, que sería 2 por el radio, 2 por 3, 6 por pi, sería 6pi. Total, ¿no es cierto? El perímetro total. Pero resulta que mi circunferencia en este ejercicio está dividida en 4 partes. Tengo 1/4, 2/4, 3/4 y la figura completa. Esto sería 1/4. Por lo tanto, sería 1/4 del perímetro total, que serían los 6 medios. A ver, voy a explicarlo aquí en este cuadradito de otra forma. Si yo calculo el perímetro total de esa circunferencia, me da 2 por pi, que sería 2 por pi por el radio, ya, eso me da 6pi, ¿no es cierto? Ya, ese es el perímetro completo de la circunferencia. Pero mi circunferencia, yo estoy calculando solamente 1/4 de esta circunferencia. Por lo tanto, mi perímetro total, basta que yo lo divida en 4, y voy a obtener esta parte de aquí, que sería la longitud de arco que está ahí en amarillo. Si simplifico esto en 2, me queda 3 medios de pi, lo mismo que está aquí. Y si le sumo los dos radios, me queda esta expresión de acá, que si después yo lo hago con calculadora, ¿no es cierto? El pi, yo lo reemplazo como 3,14, voy a obtener el 10,71 finalmente, pero eso es tema de cálculo, no tiene que ver con la fórmula ni el concepto de lo que estoy buscando. ¿Quedan dudas, chiquillos? ¿Se entiende un poco mejor con esa segunda explicación? Sí. Ya, súper. Entonces, si no hay dudas. Bien, entonces esto es, chiquillos, sería la clase de hoy.